Desde los inmersivos y preciosos paisajes de The Witcher hasta los diferentes planetas de Starfield, los motores de videojuegos dan vida a nuestros juegos favoritos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué son exactamente los motores de videojuegos? Pues, si es el caso, has llegado al lugar correcto, ya que hoy, en Core Dump, hablamos de motores de videojuegos, o comúnmente mal llamados motores gráficos. Estoy seguro de que por activa o por pasiva has oído hablar de los maravillosos gráficos de Unreal Engine y de los remakes virales de juegos clásicos. O, más recientemente, de la aliada que ha hecho Unity cambiando la política de cobro. Pero como era de esperar, debido a la funa masiva, ya lo han vuelto a cambiar. Aunque sí que es cierto que no lo han dejado exactamente como estaba, pero está mucho mejor. Pero bueno, volviendo al tema, aparte de estos dos motores que se podría decir que son los más conocidos, existen un montonazo más que son bastante desconocidos para el gran público o para la gente que no está muy metida en la industria de los videojuegos. Por ejemplo, tenemos a Godot, un motor open source. Pequeño inciso. Open source o código abierto se refiere a todo aquel software cuyo código está disponible al público para ser visto, modificado y compartido de manera libre. Esto conlleva una serie de ventajas y desventajas de las cuales este vídeo no trata, por lo que lo vamos a dejar aquí. Así que, continuando con el vídeo, también tenemos a CryEngine, que es el motor de Crytek y responsable de dar vida a juegos como Crysis, Hunt Showdown o Climb. También tenemos a Frostbite, motor de EA, y responsable de mover juegos como Battlefield, Star Wars Battlefront o el reciente remake del primer Dead Space. Otro del que se ha hablado recientemente es Lumberyard, que es el motor de Amazon, el cual es CryEngine modificado y responsable de mover el MMO New World. Estos son solo algunos ejemplos, ya que existen muchísimos más motores, desde el RPG Maker hasta el motor privado que Naughty Dog utiliza para los The Last of Us o el Red Engine de CD Projekt Red, aunque este último lo van a jubilar. Pero, ¿qué motor es mejor? Yo no paro de escuchar que Unreal es el mejor por los graficazos que tiene, pero ¿es eso cierto? Pues bueno, lamento decir que la respuesta no es blanca o negra. Así que, antes de poder responder, vamos a ver qué es exactamente un motor de videojuegos. Pues, para ponerlo simple, un motor de videojuegos es la capa de software que existe entre el videojuego y el ordenador. Es decir, un motor de videojuegos es un conjunto de herramientas y de bibliotecas de software que facilitan el desarrollo de los videojuegos, ya que abstrae las complejidades de interactuar directamente con el hardware del ordenador, es decir, con las piezas, permitiendo así a los desarrolladores centrarse en las mecánicas de juego, el sonido, los gráficos, etcétera, sin tener que lidiar con operaciones de bajo nivel como por ejemplo renderizar gráficos en la GPU o tarjeta gráfica o tener que manejar protocolos específicos para dispositivos de entrada, como por ejemplo un teclado, un ratón, un mando, etc. Es decir, todo lo que pasa en el juego utiliza el motor. Además, aparte de servirle al juego las funcionalidades necesarias para que éste funcione, los motores también tienen una parte que se conoce como sandbox. Esta es la parte del motor que normalmente el jugador final no ve, pero es la parte que contiene todas las herramientas necesarias para poder desarrollar el videojuego. Entonces, como podéis ver, un motor de videojuegos tiene un montón de partes diferentes, todas importantes y que juntas dan vida a los videojuegos. Por eso antes he dicho que motor gráfico es empleado erróneamente. Bueno, a medias. ¿Y por qué a medias? Pues porque realmente sí que es un motor gráfico, pero es que también es un motor de audio, un motor de físicas, un motor de animaciones, etc. Guau, pero si los motores son tan complejos, ¿cómo podemos decidir cuál es mejor y cuál es peor? Pues vamos a verlo. Para mí hay dos pilares fundamentales a la hora de poder comparar entre motores. El primero es las funcionalidades que ofrece y el tipo de proyecto que quieras desarrollar y cómo funciona el motor. El primero requiere de un estudio de las diferentes opciones que se te presentan a la hora de elegir un motor para usarlo en tu proyecto. Por ejemplo, si quieres centrarte en el diseño del juego o en la historia y no comerte demasiado la cabeza con el código, Unreal y sus blueprints son la mejor opción. U otro ejemplo, si quieres que tu juego tenga unos muy buenos gráficos y se vea bonito, Unreal es buena opción. Ahora bien, hay que dejar algo claro. Un buen equipo con talento y que sabe lo que hace va a hacer que su juego se vea bien ya sea en Unreal, en Unity o en un motor propio. Es decir, si bien es cierto que, por ejemplo, Unreal tiene un muy buen rendering de base, eso no es todo lo que se necesita para que un juego sea bonito, ya que una buena dirección artística,
y unos buenos assets, entiéndase modelos, texturas, etcétera, son igual de necesarios. Pero bueno, volviendo al tema. Si por ejemplo quieres un motor con una curva de aprendizaje poco pronunciada, por lo que puedes empezar a ser productivo en un corto periodo de tiempo, una muy buena opción sería Unity. Y ojo, que sea más fácil de aprender no significa que el motor sea básico o poco potente, ya que es un motor muy capaz. O, por otro lado, si quieres hacer un juego que funcione en web o en móvil, Unity es posiblemente la mejor opción. Otro posible escenario, y estés barriendo un poco para casa, si pretendes desarrollar un shooter, CryEngine es una buena opción. Y igual te estás preguntando, ¿por qué un shooter específicamente? Tú en un motor puedes hacer cualquier juego, ¿verdad? Pues sí, así es. Si el motor tiene las herramientas necesarias y sabes cómo hacerlo, lo puedes hacer. Ahora bien, eso no significa que no exista cierta especialización en algunos motores. Siguiendo el ejemplo de CryEngine, es un motor que ha madurado con la saga Crysis, por eso es un motor especializado en shooters. Pero, como podéis ver, se pueden hacer juegos totalmente distintos, como por ejemplo el que tenemos de fondo, Kingdom Come Deliverance. Otro ejemplo práctico, el motor que Naughty Dog utiliza para los The Last of Us está especializado para Play. Por eso, estos juegos se ven y funcionan tan bien en esta consola. Ahora bien, con el port del The Last of Us 1 para PC han tenido un montón de problemas. En cambio, por poner unos ejemplos, Unity, Unreal y Godot son motores que no están especializados en nada y están hechos para abarcar una gran variedad de juegos. Por eso, si desarrollas un shooter, como he dicho antes, es probable que si lo haces con CryEngine tenga un mayor rendimiento que con cualquiera de los otros tres motores. Y ahora que hablamos de rendimiento, toca pasar al segundo pilar, cómo funciona el motor. Pero antes de empezar, quiero dejar algo claro. Aunque ahora vaya a comentar algunas cosas malas de algunos motores, eso no significa que sean malos, para nada. Simplemente que, como todo, pues tienen algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Así que dicho esto, sigamos. Si bien es cierto que hablar de esto es bastante complicado sin haber visto el código fuente de algunos motores que hemos visto en este vídeo, excepto CryEngine porque lo veo cada día, es cierto que hay cosas que se notan y se ven. Por ejemplo, el sandbox de Unreal se puede quedar congelado fácilmente, se ralentiza y la experiencia de usuario no es demasiado buena. Además, no es raro ver juegos que utilizan Unreal presentar problemas de rendimiento, como por ejemplo el último juego de Star Wars, Jedi Survivor, o el Ark, o el PUBG, o el Batman Arkham Knight, entre otros. Por otra banda, Unity tiene un sandbox muy intuitivo, rápido, fluido y fácil de usar. Pero es un motor que pone difícil la tarea de optimizar tu juego, y por eso no es raro que los juegos más grandes no funcionen del todo bien. Y un ejemplo de ello es el juego que tenemos de fondo, Escape from Tarkov. Ahora bien, eso no significa que no se pueda hacer, y prueba de ello es el Genshin Impact, un juego que funciona bastante bien, sobre todo en PC. Así que, como podemos ver, cada motor tiene unas cosas mejores y peores que el resto. Por seguir con la comparación entre Unity y Unreal y por poner algún ejemplo más, las herramientas de Unreal, una vez las aprendes a usar, son mucho mejores y más potentes que las de Unity. Pero por otra banda, Unity es más fluido y tiene una mejor experiencia de usuario, además de que está perfectamente integrado con Visual Studio, que es el programa que más gente utiliza para escribir código. En cambio, programar en Unreal usando C++ y Visual Studio es incómodo. Unreal está hecho para que utilice sus blueprints. Entonces, para ir acabando con este punto en el que si nos ponemos a comparar con profundidad nos tiramos una hora, como he comentado con anterioridad, comparar motores es algo muy complicado y altamente subjetivo. Aunque sí que es cierto que debería romper una lanza en favor de Unreal y dejar claro que es el motor más potente que existe actualmente. Aunque eso no significa que sea tu mejor opción a la hora de elegir. Y bien, después de este breve viaje a través del mundo de los motores de videojuegos, ¿qué podemos concluir? Pues bien, primero, que el motor es el corazón del videojuego, es el que determinará qué posibilidades el juego ofrece al jugador, además de que juega un papel importantísimo en el rendimiento, y que, al igual que en la vida no existe una herramienta perfecta para todo, no hay ningún motor que sea la panacea y la solución definitiva para todos los proyectos. El mundo de los videojuegos es muy grande y está en constante evolución. Solo hace falta ver cómo eran los juegos hace 15 años y cómo son ahora. Los motores de ahora no tienen por qué ser los líderes del mañana. Pero lo que sí es seguro es que la pasión por crear historias, experiencias únicas y mundos no va a desaparecer. Así que, si estás pensando en adentrarte en este apasionante mundo, te invito a investigar, a experimentar con diferentes motores y sobre todo a disfrutar del proceso creativo. Y bueno, aquí se acaba el vídeo de hoy.
muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio de Core Dumped. Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido algo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre programación, videojuegos o tecnología, no te olvides de suscribirte porque aquí vendrán muchísimos más vídeos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos.